Este programa es patrocinado por La Mano Milagrosa, Asados Pepe, Trajes Oricha Bárbara, Nash Cleaning Service, La Llorona Restaurante y Greg Goods. Hola, buenas noches, bienvenidos a Dilogun 360. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle a la campana para que reciba más contenido como esto. Hoy nos acompaña él, una voz que une ciencia y espiritualidad, desde la evidencia y la conciencia. Una conversación donde la razón se atreve a explorar lo invisible. Con nosotros y para ustedes, el doctor Luciano Pulido. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por habernos invitado. Qué bueno tenerlo. Gracias por darnos la oportunidad de que la comunidad y de todas esas personas que están afuera conozcan su conocimiento y también les pueda decir a ellos quién es el doctor Pulido. Bueno, creo que ambos y todos nosotros tenemos que darle gracias a Dios por estar aquí y poder compartir ese conocimiento. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, doctor, cómo empezó. Sabemos que es cubano, pero ¿desde dónde empezó de Cuba? ¿Qué tiempo hace que llegó acá? Para que las personas los conozcan un poquito más. Bueno, hablar sobre la vida mía en Cuba es bastante amplia, pero bueno, comencé yo en Cuba estudié 2 carreras. Una de ellas fue licenciatura en lengua inglesa, la otra fue licenciatura en defectología, especialidad trastorno de la conducta. Y ahí me fui desarrollando como profesor, como director de escuelas, por ejemplo, en las escuelas en el campo, los preuniversitarios, lo que llamarían aquí en Estados Unidos los high schools, pues estuve dirigiendo en esos lugares y al mismo tiempo, bueno, por supuesto que hice también lo que casi todo el mundo hace en Cuba, ¿no? Trabajar un poco fuera de lo que uno estudió y estuve manejando turitaxi hasta que llegué aquí. Sí, lo que la vida en ese momento nos lleva. Lo que pude. Luchando por mantenerme firme en la vida, aprendiendo y al mismo tiempo, bueno, haciendo lo que necesitaba para cubrir las necesidades. ¿Cómo llegamos a nuestra religión? ¿También empezó desde pequeño o ya empezó en una edad un poquito más como 17, 18 años? Desde el punto de vista, desde lo que es una religión, como le llaman, yo no diría religión, yo pienso que de religión nada más que hay una, que es la adoración al único que nos da la vida. Esa es la única religión que yo conozco como tal. Y ahí, en ese aspecto, soy religioso. Pero desde el punto de vista de organizaciones religiosas, yo comencé desde muy niño en una familia donde todo el mundo era testigo de Jehová. Y ahí me mantuve hasta alrededor de los 25 años. Después que me casé, tuve hijos. Y bueno, por supuesto, fiel a lo que en aquel momento entendía, estaba practicando, pero nunca dejé la inquietud de buscar una verdad más allá de una organización religiosa. Las organizaciones religiosas están creadas por hombres. Dios no creó organizaciones religiosas. Por lo tanto, lo que nosotros vemos que Dios creó, sí, lo sabemos, creó un universo para nosotros, donde todo está con una exactitud tan grande que produce vida, donde hay constantes que están constantemente, y valga la redundancia, produciendo la vida, donde hay una información que crea vida. Y entonces de ella se desprende de que hay reglas, hay, vamos a decir, no reglas, las palabras serían leyes, hay principios, hay proporciones, arquetipos. Y también tienen sus límites, todas esas.
Para no irrespetarlas o no tratar de cambiar lo que en realidad Dios creó para nosotros. Bueno, es que esos son para mí, en lo que yo pienso, desde el punto de vista de lo que Dios creó, esos no son más que posibilidades infinitas. Ahí, para mí, lo que Dios creó simple y sencillamente es algo perfecto. Y porque creo en Él, creo en su creación, creo en la información que me da la vida. Por eso que creo que estoy vivo. ¿Ok? Y entonces, Él lo que utilizó fueron esencias, formas. Esas esencias, esas formas, Él las reveló en lo que es lo que nosotros conocemos como la energía. Y en ese momento que Él reveló esas esencias, esas formas, en la energía entonces tomó límites. Porque la energía como tal, desde el punto de vista científico, la energía es eterna y es sin límites, es infinita. Si nosotros vamos a lo que dice el doctor, o lo que dijo Albert Einstein, dijo que la famosa ecuación de la relatividad decía que energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. De manera de que entonces, cuando nosotros definimos masa, dice que masa es la cantidad de materia, pero resulta de que es un equivalente de la energía. Significa equivalente, no significa de que ella exista como tal. Es una manera de estar hablando de lo que es la energía. Entonces, la energía como tal es todo. Lo que existe es la energía que está en movimiento y la energía que está at rest, es decir, la energía que está simple y sencillamente en no movimiento. Entonces esa energía en reposo, ¿ok?, es la que nosotros le llamamos materia. Es la que nosotros cuando tocamos decimos, esto existe. Pero eso realmente está hecho de algo que se llama energía. Ahora, lo que hizo Dios fue poner esas formas que son esencias. Las esencias son topológicas. Topológicas significa que no son cambiantes. Nunca se van a destruir. ¿Ok? Y la energía como tal, si es infinita, no puede ir para ningún lugar. Entonces, si la energía no puede ir para ningún lugar, hay que utilizar una porción de esa energía para poderla limitar. Y esa porción de esa energía para poderla limitar, cuando se le pone la forma, sencillamente es cuando nosotros aparece lo que nosotros le llamamos un vaso, una copa, un micrófono, un humano. ¿Por qué? Porque es la forma revelada dentro de la energía. Eso es lo que nosotros le llamamos forma. Dentro de la energía se llama dentro, formación. Y es todo lo que nosotros vemos en la naturaleza y todo lo que ha podido hacer el hombre con sus manos. Es decir, una esencia que se pone dentro de la energía y se convierte en lo que es una información. Por lo tanto, nosotros somos información. Para nosotros, lo que estamos hablando hoy aquí, que nosotros hablamos de religión, todo lo que tiene que ver con nuestra religión, es basada un 93% en energía. Todo es energía, pero lo que sí quisiera, en mi caso, claro que sí, hacer una, vamos a decir, quizás aclaración con respecto al asunto de lo que es religión. Ok, por primera vez la palabra religión con el uso que se le dio fue en el primer siglo antes de nuestra era. Y en ese primer siglo antes de nuestra era, el uso que se le dio a religión era volver a leer, religio, de volver, legio o ligio en ese momento, del latín, que significaba leer. Entonces, volver a leer ¿qué? Volver a leer aquellas cosas que eran necesarias para que el hombre pudiera alinearse y poder tener una vida consecuente con el ambiente que lo rodeaba. El poder revisar qué cosa era lo que el hombre necesitaba conocer para poder vivir en un ambiente alineado, un ambiente coherente. Claro. Y entonces eso fue el uso de la palabra religión. Usted verá que no existe en ninguna de
la palabra religión no existe en ninguna de los idiomas antiguos. Por lo tanto, quiere decir de que no existía la religión. ¿Ok? La religión simple y sencillamente es las organizaciones religiosas. ¿Ok? Son simple y sencillamente la manera en que un hombre interpretó su relación con su ambiente y a partir de eso dio sus ideas metafóricas y un grupo que le gustó lo que él dijo lo siguió. Y es por eso que nosotros tenemos miles y miles de religiones, organizaciones religiosas. Con respecto a la práctica de Ifá, a la práctica de la Ocha como un desprendimiento de Ifá o algo incluido dentro de Ifá, bueno, nosotros podemos verlo simple y sencillamente como una práctica directa que vamos a decir, no por suerte, sino sencillamente por su valor propio, fue capaz de convertirse en el año 2025, fue declarado como una herencia de la humanidad. Entonces, si es una herencia de la humanidad, declarado por la UNESCO, significa de que entonces no solamente es para un grupo de personas. Y cuando fue declarado por la UNESCO, Ifá, como una herencia de la humanidad, no fue declarado como una religión, fue declarado como un masterpiece, que significa una obra maestra de lo oral e intangible. ¿Qué cosa es eso que es oral y es intangible? Estamos hablando de los significados, de los propósitos, de las intenciones reveladas en la energía cuando esas formas tomó la energía. Es lo que le llamamos información. Por lo tanto, Ifá es la información universal. No le pertenece a un grupo solamente. No le pertenece a un grupo de llamados religiosos. Le pertenece a todo el mundo, a la humanidad. Es una herencia. Y que hay que comprender por qué es una herencia. Es una herencia porque sencillamente la información es la que crea la vida. Por lo tanto, le pertenece a todo el mundo cuando tenemos y estamos vivos. ¿Ok? Entonces, conocer cómo funciona esa información, conocer la estructura de esa información, conocer el propósito, el significado de esas formas que tomaron la energía, o no que tomaron la energía, que fueron puestos dentro de la energía, ¿ok? Vamos a decir que por un ser que muchos le llaman en inglés el Supreme Knower, es decir, el conocedor supremo, ¿ok? El individuo que es el omnisapiente, el individuo no, la individualidad que es omnisapiente, el todo. Entonces, eso ya es algo que nosotros tenemos que ponerlo en cuenta, que lo que nosotros tratamos de practicar, lo que nosotros tratamos de divulgar, no es más que un conocimiento que es el más antiguo de todos. Cuando usted empezó ¿cuál fue el cambio cuando usted dijo, este conocimiento que yo estoy teniendo de Ifá, lo voy a buscar en ciencia? Ahí fue donde empezó esta carrera y este cambio en usted, en averiguar qué es lo que estaba pasando con Ifá y con la ciencia a la misma vez, donde hubiera una conexión de energía. Sí, eso comienza por el hecho de que la religión como tal es la práctica de lo que a mí me enseñaron. Y la práctica de lo que a mí me enseñaron no es más que, primeramente, la opinión de muchos. Por eso que ve que aún dentro de una misma organización religiosa hay divisiones. Y no se ponen de acuerdo los hombres. No se ponen de acuerdo los hombres, ¿por qué? Porque lo ven así. Porque la naturaleza de lo que nosotros practicamos sencillamente es enseñado por el hombre sin una explicación de por qué. A mí, cuando yo digo esto, yo lo hago de esta manera, en un momento determinado, lo hago de esta manera porque mi padrino me lo enseñó, mi madrina me lo enseñó, y el padrino de mi padrino y la madrina de mi madrina. Pero no hay un porqué. Pero no hay un porqué. Entonces fue cuando yo dije, tiene que haber un porqué. El porqué está basado en una racionalidad, es decir, la razón válida, el análisis racional
válido, no en una opinión. Opinión podemos tener cualquiera, pero cuando tú me dices, esto es redondo, dame una explicación. Y eso, en la religión no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en la ciencia, que es la única que trata de darle explicación racional. Válida, independientemente de sus defectos, porque tiene defectos. ¿Ok? Es incompleta todavía, porque la observación es el primer método de la ciencia. ¿Ok? Pero sin embargo, la observación no viene de la materia, la observación viene de una conciencia. Y la conciencia como tal no está incluida dentro de la ciencia. Como desde el punto de vista dentro de lo que es el estudio de la conciencia como un ser o una entidad o lo que le quieran llamar desde el punto de vista no material. Y ahí esa es la parte más importante, que hablamos de observación, pero no hablamos de la fuente de la observación. Y eso es por lo que hace que la ciencia esté incompleta. Pero además de eso, los que siguen la ciencia, que son los que proveen en un momento determinado el conocimiento para poder entender lo que se hace en las organizaciones religiosas, pues entonces, basado en eso, dan su forma a su modo de ver. Si también con falta de conocimiento religioso. Ambas cosas. Falta de conocimiento, que es la primera parte. Falta de conocimiento dentro de la organización religiosa que ellos vayan a hablar. Y además de eso, sin una base sólida para poder entender lo que se está haciendo desde la ciencia. Porque la única epistemología ahora, en estos momentos, que puede explicar el mundo en que vivimos, tanto la parte que se ve como la que no se ve, es la ciencia cuántica. Y esa no es la que se está practicando en las escuelas y en esto. No, porque no se está enseñando. Entonces, estamos totalmente perdidos desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de una teoría para poder entender lo que se ve. Y hoy te voy a mostrar una de las joyas de Hialeah. Aquí vamos a encontrar todo lo que tú necesitas. Todos los diseños creados solamente y personalizados para ti. Las telas solas para ti. Estos backgrounds diseñados para tu gusto desde la computadora de este lugar. Y todo lo hacemos en este lugar y lo cosemos a mano. ¿Y quién mejor para decirnos todo lo que hacen en este lugar? Aquí, en Trajes Orillas Bárbara, si usted es religioso y adora sus orillas, este es el lugar donde puede encontrar y personalizar muchos artículos. Con amor, con cariño, trabajamos siempre al 786-402-2433. Y recuerde que el H de la vida empieza con un hermoso detalle. Perdidos y perdidas muchas personas también en la fe de lo que en realidad queremos llegar en este programa. La falta de fe, la falta de respeto, la falta de conciencia de la humanidad, de lo que estamos diciendo allá afuera en redes sociales. Hasta ahora mismo el ChatGPT también te contesta signos de fa. O sea, las personas están yéndose por un camino más fácil a la falta de conocimiento de buscar un maestro como usted o un Obá o un buen espiritista que le pueda explicar qué es lo que pueda estar pasando en estos cambios de energía que pueda tener el ser humano en sus momentos de la vida. Eso estamos de acuerdo, pero para eso se necesita algo que es lo que realmente está careciendo el humano. El humano está careciendo de la humildad, porque la humildad es lo contrario a la arrogancia. La arrogancia es la sobrevaloración de lo que yo conozco, de mis ideas, de mis experiencias, de mi conocimiento y la negación de lo que no conozco. Es decir, de que yo lo único que acepto es lo que yo conozco. Y de ahí es donde viene eso que le llamamos los encuentros, eso que llamamos el antagonismo, sobre la base de que estamos viviendo no como humanos. Desafortunadamente no vivimos como humanos. Estamos viviendo simple y sencillamente como animales inferiores. ¿Por qué digo esto? Y me gustaría poderlo explicar. Claro que sí. Ok. Esta es su casa. Gracias, gracias. Primeramente, ante todo,
Nosotros tenemos una confusión tremenda que fue creada en un momento determinado por la ignorancia y después por el ego o la arrogancia, que es el hecho de creer que la conciencia como tal, ¿ok?, es un epifenómeno de lo que es el cerebro. En otras palabras, que el cerebro, el trabajo del cerebro, de algo material, ¿ok?, que son las neuronas, las células neuronas, células nerviosas en el cerebro, cuando ellas están en un momento trabajando en movimiento, eso produce la conciencia. Pero científicamente no hay nada que pruebe que algo llamado material, entre comillas, sencillamente pueda crear algo inmaterial como es la conciencia y la mente. Exactamente. Entonces viene la confusión. ¿Por qué? Porque la gente cree que está usando la mente, porque habla, piensa y entonces dice, yo estoy usando mi mente. ¿Y por qué tú no vas a tener en cuenta lo que yo te estoy diciendo? Porque yo estoy razonando. Resulta que la persona no está razonando, la persona lo que está es repitiendo. ¿Y sabe quién es? No es la persona, es su cerebro. Ahí es donde viene la confusión. ¿Por qué? La mente es inmaterial. El cerebro, volvemos de nuevo, entre comillas, es material, es energía al rest. Simple y sencillamente, eso que nosotros le llamamos materia, el cerebro, está compuesto, es una molécula que está compuesto por átomos. Nosotros decimos que son partículas. Ok, si son partículas, lo que conocemos dentro de lo que es la termodinámica, ok, una partícula o un átomo o una molécula actuando sobre otra partícula, otra molécula, bajo la influencia de una fuerza, lo único que da es otra partícula, no da nada que no sea material. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cerebro no puede crear nada que sea no material, como es la mente. Por lo tanto, la mente tiene un propósito y ese lo tiene que conocer todo humano, independientemente de tu creencia religiosa. Entonces, si no hay nada material que dé algo inmaterial como es la mente, tenemos que razonar de que la mente es una cosa y la materia o el cerebro en este caso es otra. El cerebro es su computadora. Todo lo que usted hace con la mente no es más que análisis y esos análisis son los que están creando significados de lo que usted ve. Cuando usted observa algo, al observarlo simple y sencillamente hace análisis. Y esos análisis en un momento determinado son los que van hacia el hemisferio derecho del cerebro, ¿ok?, aceptado por ese hemisferio derecho de una manera pasiva y crea circuitos neuronales. Esos circuitos neuronales son los que después se convierten en su rutina diaria. Esa rutina que usted no tiene necesidad de decirle a su cerebro qué es lo que tiene que hacer. Digamos, cuando usted está comiendo, usted no tiene que decirle cómo coger los cubiertos, ni a la hora de o masticar. cuando usted está manejando, o cuando usted está vistiéndose. No tiene que decirle a su cerebro cómo hay que vestirse. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que su cerebro, ¿ok?, no produce de una manera consciente, para decirlo así, no produce análisis. El cerebro lo que produce, lo que hace es reproducir. ¿Reproducir qué? Lo que usted creó con la mente. Se convirtió en un circuito. Por lo tanto, después, 90% del día, alrededor del 90% del día, ese cerebro está constantemente dando las respuestas a cada uno de las señales del ambiente de una manera espontánea, ¿ok?, entre 340 o 360 milisegundos hasta 6 segundos antes de que usted conscientemente
esté analizando lo que usted vio. ¿Qué Eso no quiere sí. decir eso? Que usted está controlado por las cosas que usted le enseñó a su cerebro. Y si su cerebro da la respuesta antes que usted, eso es lo que hace que entre usted y otra persona, cuando están en una discusión, En un debate. en un debate, una discusión, no haya análisis, simple y sencillamente lo que haya es reproducción de lo que usted cree, lo que usted le enseñó a su cerebro. De manera de que usted puede comprobar eso cuando usted está hablando con una persona y la persona esa le está contestando y usted todavía no ha terminado. ¿Qué quiere decir eso? No hay conexión. No, quien le está contestando es el cerebro. El cerebro. Entonces la persona en ese momento se ha convertido ¿en qué? En una máquina. En una máquina. En una máquina repetidora, su cerebro. Pero usted no es su cerebro. No, porque nos dedicamos a escuchar sin llegar a la coherencia de saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y así como lo escuchamos, así lo transmitimos. Y no tenemos tampoco la conciencia de todas las personas que están afuera escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Entonces lo que estamos es memorizando, pero no estamos haciendo análisis. Para hacer análisis se necesita lo que yo hace un rato dije, humildad. Humildad para decir, esto no lo conozco, esto tengo que analizarlo, esto tengo que conocerlo. Y para conocerlo, eso no es lo que me dijeron. Después que lo que me dijeron, yo tengo que ir a investigar. Entonces, Sí, hablamos de muchas personas que lo hicieron en muchos años atrás, que lo practicaron en mucho tiempo, pero nadie te da una razón válida para tú entender que lo que estás haciendo está bien, ni la ciencia tampoco te enseña que lo que estás haciendo está bien. Entonces tiene que haber una conexión. ese es el gran problema. La ciencia en muchas de las cosas sí nos enseña en un momento determinado lo que es racional válido y lo que no es racional válido. Lo que es simple y sencillamente una opinión. Opinión puedes tenerlo tú. Tú Claro, tienes libre albedrío es para válido. tenerlo cualquiera. Cada quien. Ahora, que su opinión sea válida, tú tienes que probarlo. Y eso es un método científico. Eso no es lo que yo creo. Eso no es la evidencia que yo tuve. Porque la evidencia que yo tuve están basadas en un momento determinado en mi conocimiento y en mi experiencia. Que también tenemos que aprender a respetar tu opinión, pero desde el punto de vista que me puedas explicar que lo que me estás diciendo tiene validez, tiene Exacto. peso. Pero para eso se necesita escuchar y se necesita para escuchar una cosa que se llama humildad. Humildad significa, primero, ante todo, tener control de mi cerebro. Y yo tengo mi control de mi cerebro cuando yo escuche, no cuando oiga. No cuando oiga. Cuando yo escucho, escuchar significa analizar. Me dijeron esto, ¿por qué es? ¿Qué hay de válido en eso? Puede ser verdad, puede ser mentira. Ahora, cuando usted rechaza lo que le dijeron sin ni siquiera analizarlo, eso quien está haciéndolo es su cerebro. Por lo tanto, quien está trabajando ahí es su cerebro en combinación con ¿qué? Con la arrogancia. Porque la arrogancia es la arrogancia es la que no deja que nosotros tengamos control sobre nuestro cerebro, porque no utiliza la mente, no utiliza el análisis. Cuando usted está analizando, usted está enfocado en el análisis. Entonces su cerebro no puede trabajar por sí solo. Su cerebro va a estar en esos momentos. No hay una conexión. No, el cerebro en esos momentos va a estar sencillamente procesando con símbolos todo lo que usted está analizando. Por lo tanto, no puede descargar lo que ya él sabe. ¿Entiende cómo es? Es complicado en estos últimos tiempos. Realmente cuando no se conoce, para nosotros es algo complicado, porque para todo el mundo está utilizando su cerebro, pero realmente no es así. El cerebro nos está utilizando a nosotros con todo lo que le enseñamos que es incorrecto. Cuando usted defiende sin análisis, sencillamente usted está defendiendo su propósito, su conocimiento, su experiencia. Y eso no quiere decir que usted tiene la razón. Ni que esté correcto. Ni que esté, bueno, ahí está la Ni que esté correcto. Desde su punto de vista como doctor y religioso, ¿qué piensa en realidad la ciencia de todos estos cambios, de todas estas cosas que pasan cuando las personas entran
un ejemplo, al cuarto de Ifá, cuando las personas hacen santo, que vienen con situaciones, que vienen con enfermedades, que vienen con una esperanza de un cambio tan grande en su vida y después de un tiempo, eh, ya se diga el herbo de los 3 meses, ya se diga después del año de yaboraje, estas enfermedades han tenido un cambio y un curso que la ciencia no ha podido en algún momento darle lo que ese paciente estaba buscando en ese determinado momento. Bueno, la práctica de la ciencia que en estos momentos está basada en la física clásica. No puede hacerlo. Pero la ciencia lo primero que hizo fue venirnos a dar a nosotros una idea de por qué lo que estamos haciendo nosotros tiene resultados. Resultados que anteriormente le decían brujería y que todavía desafortunadamente hay practicantes de Ifá que le siguen diciendo brujería. Pero realmente no tiene nada que ver con eso. A esto me recuerda algo muy interesante. Esto me recuerda algo cuando en la Biblia se menciona a Jesucristo en un momento haciendo lo que nosotros le llamamos los milagros, que no era más que utilizando las vibraciones y utilizando la energía para curar. ¿Ok? En aquel momento, como no había comprensión de lo que él estaba haciendo, ¿sabe de qué lo acusaron? Lo acusaron. Lo acusaron de estar haciendo eso en el nombre de Belcebú. Es decir, estaba haciendo brujería. Así que el primero que hizo brujería fue Cristo, ¿no? ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Que vamos a los estudios, es que lo dice. Sí, pero ¿por qué? En un momento determinado, porque no entendían lo que él estaba haciendo. Hoy, las personas que están basadas en la física clásica no entienden por qué en un momento determinado una persona que tiene cáncer va allí, le aplican quimo, le aplican radiaciones, etcétera, etcétera, y simple y sencillamente sale de ahí enfermo, sigue con lo mismo y se muere. O esa misma persona cuando sale de ahí, cuando agotó esos recursos que ya la ciencia le dijo, no tenemos más nada que hacer. Lo que le queda con la prognosis, lo que le queda es tanto tiempo. Sale de ahí y va a la casa de un babalao. O sale de ahí y va a la casa de un santero, la llamado santero, ¿no? Es decir, una persona iniciada en la Ocha. Y cuando llega allí, lo consulta con Ifá, lo consulta con los caracoles de la Ocha, le mandan a hacer una obra que le llaman, por no conocer, brujería. Y siempre y sencillamente, esa obra hace que la persona en un momento determinado, aquel tumor que tenía desaparezca, o aquel cáncer que tenía desaparezca, o simple y sencillamente cualquier otro tipo de enfermedades comienza a mejorarla. ¿Por qué? La ciencia tiene la explicación, pero no la ciencia clásica. No la ciencia que te enseñó a ti a creer en lo que usted observa, en lo que usted toca, en lo que usted huele, en lo que usted oye. Te enseñó a creer de que eso era independiente de ti y que existía independiente en el universo. No, la nueva ciencia, la epistemología de la ciencia cuántica, está enseñándonos a nosotros, primero, ante todo, de que el universo es un todo, que no hay nada separado de nada. Hay una conexión completa. Y que no hay nada separado de nada. Que todo lo que se utiliza y todo lo que somos, todo lo que tocamos, olemos, son ondas, son vibraciones y que esas vibraciones son coherentes y que lo único que sucede es que hay una incoherencia por parte de nosotros con respecto al propósito de esas vibraciones. ¿Por qué? Porque esas vibraciones no son más que una esencia, como expliqué hace un rato, esencias, formas que están dentro de un trozo de energía, para explicarlo de una manera comprensible para todo tipo de niveles. Que se coge esas esencias que no cambian nunca. Por ejemplo, un árbol, la esencia de lo que es un árbol nunca cambia. Lo que puede haber variaciones, ¿ok? Más allá de la esencia, desde el punto de vista de que puede haber
un árbol de mango, un árbol de guayaba, un mate coco. o una mate de coco, o simple y sencillamente un árbol que no tiene flores. ¿Ok? Pero la esencia de lo que es un árbol, eso nunca cambia. Esa esencia fue la que tomó un trozo de energía por parte de la conciencia superior, la puso ahí, hizo que la energía esa vibrara en una frecuencia específica, porque había un propósito específico. Eso es lo que crea, eso es lo que tiene la esencia. Propósito, significado. Decía David Bohm que no puede haber información si no hay un significado detrás de ella. Si tú lees un libro, tú sabes español, sabes inglés, te entregan un libro que está en francés, o bueno, en francés a lo mejor entiende algunas cositas, pero se lo pone en hebreo. Y simple y sencillamente para ti no hay una información porque no tiene significado. Una vez que tú aprendas hebreo, va a tener significado. Quiere decir que las esencias en el universo encierran significado, propósito. Por eso que tu corazón tiene un propósito, que es diferente al propósito que tiene el hígado a la hora de funcionar. Tiene un propósito, tiene un significado y tiene una proporción también. Es lo que hace que los átomos que funcionan, que de lo cual todo lo que vemos está hecho, sean diferentes. Sobre la base de la proporción, un átomo de hidrógeno, siempre pongo ese ejemplo, no es lo mismo que un átomo de oxígeno. Sobre la base de proporción, en todo lo demás es igual, pero que el átomo de hidrógeno tiene un electrón, el átomo de oxígeno tiene 8 electrones. Proporción. Quiere decir que nosotros vivimos en un mundo donde todo es energía, todo es vibración. Cuando comprendemos cómo funciona esa energía, cómo funcionan esas vibraciones, cuando comprendemos que cada una de esas frecuencias no están todas en fases coherentes, eso significa coherencia, que cuando la onda sube, la otra onda sube también, no que va en contra. ¿Ok? Esa es coherencia en fases de todas esas vibraciones, de todas esas ondas. Simple y sencillamente, eso es lo que somos nosotros. Y eso es lo que produce lo que nosotros le llamamos la información. Formas dentro de la energía que le dice a la energía cómo vibrar. Cuando usted tiene un conocimiento o un significado contrario a esas formas utilizadas por la conciencia superior, el Dios, como tú le quieras llamar, ¿ok? Él tiene un significado, él tiene una intención. Cuando nosotros dejamos de tener esas intenciones igual que lo que él dijo, vamos en contra de lo que él dijo, es cuando comenzamos entonces a crear incoherencia. Esas incoherencias son las enfermedades. Esas incoherencias son los conflictos. Esas incoherencias son los problemas. Y es por eso que entonces, como me dijiste, cuando va a donde está un babalao, que lo que hace es consultar no la enfermedad, sino la información de cuál es la raíz de esa enfermedad, que está dado en una incoherencia suya, en una forma de pensar diferente a lo que es el universo, en una forma de pensar diferente a lo que es ese gran poder del universo. ¿Ok? Cuando usted comienza a hacer una cosa contraria, eso es lo que nosotros le llamamos el osobu. Entonces eso es el que produjo la enfermedad. Cuando usted simple y sencillamente remueve esa incoherencia. Alineas. Y la pone alineada otra vez. Alineas todas esas cosas. Por eso que entonces nosotros decimos que cuando usted se inicia en la ocha, usted vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que la gente no sabe. Le explico. Nosotros constantemente estamos en un tipo de intercambio de átomos con el ambiente. Nosotros somos un sistema abierto, no un sistema cerrado. Somos un sistema abierto con el ambiente. Tú no puedes vivir sin el aire. Tú no puedes vivir sin el sol. Tú no puedes vivir sin el agua, sin los alimentos. Por lo tanto, tú estás intercambiando con ellos. Tú cuando estás durmiendo, inclusive, tú estás respirando y hay una información que te mantiene respirando. Y tú no estás consciente de eso.
¿Qué quiere decir eso? De que hay una información allá afuera que es la que te mantiene vivo a ti. Esa información tiene un significado, esa información tiene un propósito, esa información tiene una proporción. Por eso que nosotros los humanos nos dieron la mente para aprender ese propósito, para aprender ese significado, para aprender esa intención. Y nosotros alinearnos con ese propósito y esa intención. Cuando dejamos de utilizar la mente, cuando dejamos de pensar, analizar, cuando dejamos de analizar, ¿ok? Simple y sencillamente dejamos de ser humanos. Y al momento que tú dejas de ser humano, porque eso es lo único que nos diferencia de un caballo o de un perro, Por eso que somos humanos. que pensamos. Entonces pensamos que utilizamos la mente para analizar y aprender. Una vez que tú analices la mente utiliza la mente para analizar y aprender, escuchar, comparar, hacer análisis y de eso buscar lo que es válido racionalmente. Entonces, cuando tú utilizas eso, tú comienzas a alinearte con el universo. Comienzas tú a insertarte en el universo, porque tienes free will, tienes libre albedrío para eso. ¿Ok? Tú puedes, si quieres, aprender o no. Eso es un problema tuyo. Que es un cambio total. Cuando haces santo, que vuelves y naces de nuevo, tienes todos esos signos que son Itá, que te van a ubicar y te van a decir lo que estaba mal a lo que tenemos que volver a empezar a hacer. Enfermedades y cambios y todo lo que pueda venir en tu vida de ese día en adelante tiene que cambiar. Voy a decir algo muy interesante. Hay un principio científico que se llama el principio holístico, donde se habla de que todo es un holograma y que nosotros somos un holograma. Holograma no es más que una tercera, una imagen en tercera dimensión. ¿Ok? Esa imagen en tercera dimensión, simple y sencillamente, es esto. Es esto. Somos nosotros. Pero se dice que la información que compone, que deja ver esa imagen, está alrededor en lo que es el boundary o los límites de la imagen. Es decir, que nosotros no podemos buscar la información de lo que somos nosotros aquí adentro, dentro de esto, sino en nuestro alrededor. Afuera. Tengo buenas noticias. Ya no somos una comunidad olvidada. Unidos en un mismo corazón, vamos a llegar a muchas personas. El amor a los orichas. Por eso te invitamos a que seas parte de Dilogun.app. Se dice que esa información no son más que vibraciones. Son bits de información, son qubits de información. Que cuando en un momento determinado nosotros cogemos y le cambiamos el propósito de la información, el significado de la información, creamos en la información un desorden, un caos. Ese caos o ese desorden, ¿ok? No es más que el caos y el desorden que hubo dentro de lo que se le llama la transformación Fourier. Le explico qué cosa es eso. Dentro de nosotros constantemente hay frecuencias, se están creando frecuencias. Esas frecuencias, que son vibraciones, están una con otro en fase, en coherencia. La suma de todas esas frecuencias es lo que se le llama la transformación Fourier. Se dice, desde el punto de vista matemático, que esa transformación Fourier, cuando tú puedes coger y descomponerla otra vez en toda la frecuencia que fue la suma. Es decir, el total lo vuelve a descomponer en cada uno de los elementos que formó el total. Y cuando tú Eso es científico. Eso es científico. Literal. Y literal. Estamos hablando de frecuencia. Frecuencias son vibraciones. Cada vibración tiene un tipo de energía. ¿Ok? Fíjese bien, porque esto es a donde vamos a caer en la ocha. ¿All right? Y es porque la ocha tiene un propósito. Todas esas vibraciones no son más que lo que nosotros le decimos los orichas. La palabra oricha viene del yoruba, que dice oricha.
O significa él o ella. Es un pronombre personal que puede ser él o ella o esto. Ri significa observar. ¿Ok? Cha significa, ¿cómo se llama? Origen. Por lo tanto, el oricha es el que observa y que conoce el origen de todo lo que está vibrando. Entonces, cuando nosotros hablamos de una onda, estamos hablando de una vibración, estamos hablando de una cantidad de veces que vibra en un segundo. Eso da una cantidad de energía específica, que no es la misma en un momento determinado a otra, cuando vibra menos. ¿Ok? Pero al mismo tiempo dan una vibración, dan una percepción de un color. Esos son los colores que nosotros le estamos adjudicando a los orichas. Changó, el color rojo, que se mueve en onda, largo de onda entre 580 y 620 nanómetros. ¿Ok? Estamos hablando de lo que es, por ejemplo, digamos, Ochun, ¿ok? Que tiene otro color amarillo, que está entre los 480 y 520, y así sucesivamente. Lo que estamos hablando no es más que ciencia, es lo que está sucediendo. Y esa ciencia como tal nos dice a nosotros algo, que los orichas están allá adentro trabajando dentro de nosotros. Nosotros no tenemos que ir a buscar a los orichas a un negro vestido de rojo con un hacha en la mano. No, eso es otra cosa, que las personas cuando te hablan de Changó, cuando te hablan de Yemayá, cuando te hablan de Ochun, ven esas deidades tan fuertes, cómo la visualizan dentro de la sopera, cómo imaginan todas esas energías allá adentro. Como tú dices Changó, tú dices, ese negro está allá adentro. Sí, exacto. Y no saben que todo es... Y es mi padre, Changó es mi padre. Y todo es energía. Y todo es energía. Pero además de eso, nosotros no entendemos que la ocha, cuando tú haces santo, lo que tú estás pasando es por una gran terapia. Una gran terapia dividida en pequeñas terapias. ¿Cuáles son esas pequeñas terapias? La terapia del color, cromatismo, ¿ok? Cromoterapia. La terapia de las plantas, fitoterapia. La terapia de los baños lustrales como tal, hidroterapia. La terapia de los cantos, de los rezos, sonoterapia. ¿Ok? Y la terapia de Elitar, que es psicoterapia. ¿Qué pasó ahí? Muy fácil. Cuando usted coge en un momento determinado un rayo de luz y lo pasa por un prisma, ese rayo de luz se divide en distintas frecuencias, distintos colores. ¿Ok? Y esa frecuencia y esos colores, en un momento determinado, individualmente le viene diciendo a usted, ¿ok? Que son las distintas orichas, las distintas frecuencias, qué cosa fue lo que usted hizo, que él, en su trabajo aquí adentro para mantenerte vivo, simple y sencillamente no pudo controlar. Es decir, o lo controla y tú lo vuelves a descontrolar. Porque déjame decirle eso es lo que nosotros, lo que se le llama en la ciencia médica la homeostasis. La homeostasis es el volver de nuevo al balance. Esa es la homeostasis, volver de nuevo al balance. Resulta de que nosotros constantemente, los orichas, nos da el balance. Porque cuando usted se siente mal, cuando usted ve que usted dejó de sentirse mal, ese es el balance. Pero eso sucede espontáneamente. Pero usted es el que está constantemente con su manera de pensar contrario a lo que piensa el oricha, para decirlo así. Contrario al propósito del oricha, contrario al significado del oricha, contrario a la intención del oricha. Usted está haciendo cosas incorrectas, está haciendo cosas incoherentes. No va en coherencia, no va en fase con el oricha, con esa vibración, para decirlo de una manera que se pueda entender también entre los científicos. Entonces, eso es lo que causa el disturbio dentro de esa información del oricha. Y ese es por qué el oricha viene hablando individualmente con usted. De ahí es lo que la gente no entiende. La individualidad del oricha. Cuando la gente dice, no, mi Changó significa esa frecuencia dentro de mí.
Aquí, en Trajes Orillas Bárbaras, si usted es religioso y adora sus orillas, este es el lugar donde puede encontrar y personalizar muchos artículos. Con amor, con cariño, trabajamos siempre al 786-402-2433. Y recuerde que el H de la vida empieza con un hermoso detalle. De manera que entonces, si el oricha te trae el balance significa que él constantemente, él nunca deja de vibrar dentro de ti. Lo que pasa es que tú, con tu manera de pensar, estás en contra de su propósito. Porque tú tienes tu propósito, tú tienes tu significado diferente al de él. Y entonces, él lo que hace simple y sencillamente es dándote ahí constantemente esa vibración, pero tú la bloqueas. Al tú bloquearla, desde el punto de vista científico, en la física cuántica, en la biología molecular, tú lo que estás haciendo es creando lo que se le llama una curvatura dentro de lo que es el balance molecular o la gravedad, ¿ok? El mecanismo gravitatorio de las moléculas. Creas entonces un caos. Y empiezan las situaciones y los problemas. Pero ese caos lo estás creando tú. Por lo tanto, cuando nosotros oímos hablar, lo que dice, no, es que yo tengo que darle de comer a Changó porque hace rato que no come, o tengo que darle de comer a Yemayá porque hace rato que no come. Es como si ellos estuviesen ahí y tú lo estás haciendo pasar hambre. No, aquí el que tiene que comer eres tú, no ellos. ¿Entiendes cómo es? Pero comer otra cosa, comer información, una información adecuada. Cuando tú haces un sacrificio, que eso es importante conocerlo, cuando tú haces un sacrificio, cuando tú haces en un momento, la palabra esbo significa sacrificio. De manera que cuando tú haces un esbo o un sacrificio desde el punto de vista material, ¿ok? Simple y sencillamente tú lo que estás haciendo es promoviendo vibraciones, promoviendo ese tipo de energía. Por eso que tú no puedes poner cualquier cosa cuando a ti te dé la gana. Por eso que tú ves que se va a donde está Ifá. Porque Ifá te dice a ti específicamente, cuando tú consultas a Ifá, cuánto de eso tú vas en un momento determinado a sacrificar. Es decir, cuánto de eso que que quieres hacer, simple y sencillamente tú vas a utilizar. Pero además, si lo que tú vas a utilizar es correcto o no. Tú no vas, la energía que puede tener una gallina negra no lo tiene una gallina blanca. La energía que tiene un pato no la tiene un pollo. Igual en las hierbas. Igual que la energía de una hierba no es igual que otra. Por eso que tú tienes que consultar punto por punto de esa obra que tú vas a hacer. Tú no puedes decir no, porque ya por tu experiencia. Cuando tú dices, por mi experiencia, yo le puse una mazorca de maíz a Yemayá y le eché agua y las cosas fueron adelante. Eso fue allá. Y después vengo yo y hago lo mismo y no pasó nada. Y entonces, ¿por qué? Porque no es la energía necesaria. No es la energía, no es la energía. Ahora, tiene que haber una conexión. Exacto. Yo siempre he dicho que el mejor esbo viene desde la conexión que tú tienes con tu oricha. Ahora, déjame hablar sobre esa parte ahí del esbo. Fíjate qué cosa está más interesante. Nosotros ahora podemos entender qué cosa hay y cómo trabaja el esbo, porque después te dice, después que tú haces el esbo, te dice, lleva este esbo a la pie de una palma. Pero hay veces que te dicen, no, a pie de una palma no, tiene que llevarlo al río. Y hay veces que te dicen, no, tiene que llevarlo a unas 4 esquinas. ¿Por qué? Por las energías que corren en esos lugares. Pero no solo eso. El problema le vamos a explicar por qué, desde el punto de vista un poquitico más detallado. Sencillamente, si todo es energía, ¿ok? Pero todo está dentro, esas energías están vibrando dentro de un todo. Dice que la comunicación, ¿ok? Entre dos partículas, eso fue lo que se descubrió, lo que se le llama el enlace cuántico. La comunicación entre dos partículas, ¿ok? No es necesario una onda electromagnética para crear esa comunicación entre estas dos partículas. Te dice que hay una comunicación instantánea entre dos partículas que han estado interactuando. Cuando una se separa, la información que se le induce o le llega a una, al momento la tiene la otra. ¿Qué significa eso? Cuando usted está haciendo un esbo, usted está interactuando con toda esa energía
con todas esas partículas, con todas esas moléculas. Cuando usted lleva al lugar donde se supone que esté la energía que usted necesita, usted pone allí el esbo. No es tirar el esbo, es ponerlo allí el esbo. Es invocar, ¿ok? Invocar la energía que en ese momento usted necesita. Cuando usted la puso, la invocó por medio de un rezo, un canto, como usted quiso, y usted se fue, como hay un enlace cuántico entre eso que usted puso allí, porque hubo una interactuación, interconexión, ¿ok? Simple y sencillamente usted se fue, la energía que le está llegando de ese lugar donde está la energía que usted necesita, que le está llegando a los materiales del esbo, le está llegando a usted donde quiera que usted esté. Eso se llama enlace cuántico. Esas son las cosas que anteriormente se llamaban brujería, pero que no son. Eso es ciencia. Ciencia. Está descrito, está explicado. Pero cuando no conocemos esa ciencia, seguimos pensando ¿Qué brujería? que es brujería. Y seguimos pensando que lo que nosotros hacemos y creemos es precisamente eso. Y las personas que no conocen te oyen hablar a ti en esos términos. ¿Entiendes cómo es? Y nos catalogan por eso. Entonces ahí es donde está el asunto, que lo que nos dice es que nosotros somos una partida de ignorantes, oscurantistas, etcétera, 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 etcétera. Y no hay nada más definido y más coherente con la ciencia que el trabajo que nosotros hacemos dentro de IFA. No lo hay. Porque inclusive hasta cuando nosotros estamos hablando del diagnóstico de IFA, ahí estamos viendo los principios de la física cuántica. Dice la física cuántica que que todo es una onda de posibilidades, que cuando tú en un momento determinado la observas, trae de toda esa superposición, todas que existen en superposición, trae una sola a la realidad. Esto es el ejemplo abstracto que yo puedo poner aquí ahora en estos momentos porque no tengo otra forma. Es simple y sencillamente su mente. ¿Cuántos pensamientos tú puedes tener? ¿Qué cantidad de pensamientos tú puedes tener en términos generales? Mío. Imagínate, es que la mente no para. Entonces, ¿cuántos pensamientos tú puedes tener? Infinito. Infinito. Ok. Pero cuando tú piensas, en el momento que tú pensaste, ¿cuánto tú puedes al mismo tiempo? Uno solo. Ya está. Ahí está la ciencia cuántica. Todas las posibilidades en una superposición, pero cuando tú la observas, te enfocas, nada más que puede traer una sola. Una sola. ¿Ok? Entonces, Eso le llaman los multitasking, que te dicen, no, yo puedo escuchar música, yo puedo pensar, yo puedo escribir. Eso. no. Ahí lo que está pasando es que hay un simple y sencillamente un pase de una actividad a la otra muy rápido que tú no lo percibes. Pero en realidad estás haciendo una sola. Una sola en el momento. Punto. Eso no se puede hacer todo en un momento. Eso es imposible. Pero la gente lo cree. La gente lo cree. Igual que decir, no, yo puedo manejar y puedo testear. No. Mentira. Tampoco. Pasa lo mismo. Cuando tú apretaste la T, en el momento que tú apretaste la T... Te paraste en T y no estás pendiente de lo que estás haciendo. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. En ese momento no lo sabemos. ¿Por qué? Te explico. Si hubiese habido aquí un papel, una onda para poderlo explicar, pero vamos a hacerlo en una manera un poco, vamos a decir, abstracta. ¿Ok? Vamos a pensar en una onda. ¿Ok? La onda sube, hay un tope, la onda baja. La onda sube, hay un tope, la onda baja. Cuando la onda está subiendo, eso es la onda en movimiento. ¿Ok? Es la vibración en movimiento. Esa onda, cuando llega al tope, ahí hay un pequeño stop, hay un pequeño pare, hay una pausa en ese momento. ¿Dónde? Ahí, en esa pausa, que es cuando comienza entonces a bajar. Ese movimiento, desde aquí, donde empezó, hasta cuando llega al tope de esa onda, ese movimiento es lo que nosotros le llamamos tiempo. Cuando llegó aquí al tope, es el no tiempo, no espacio. Perdón, es la onda que simple y sencillamente, ¿qué cosa es? Es
la energía al rest. La energía en movimiento, la energía al rest o reposo. Ese reposo es no tiempo, no espacio. Usted sabe, desde el punto de vista científico, qué pasa en esos momentos, en ese exacto, digamos, milisegundo, ¿ok? O nanosegundo. En ese momento nosotros estamos haciendo, nos vamos de lo que es tiempo-espacio y le estamos dando la vuelta alrededor de la Tierra. En ese momento. En ese pequeño... ¿Sabe cuántas veces nosotros eso lo hacemos en una vibración de 7 Hz o 7.4 Hz, que es la vibración o el pulso, la pulsación de las vibraciones de la Tierra, ¿ok? Como promedio, 7.4 Hz. Eso simple y sencillamente es darle en un segundo, ¿ok? Le podemos dar en una 7, sería 7 movimientos o 7 vibraciones en un segundo. Le estamos dándole la vuelta a la Tierra 7 veces. No tiempo, no espacio. Donde lo vemos todo. Donde lo vemos todo, donde lo sentimos todo. Ese es el momento donde nosotros estamos haciendo lo que le llamaríamos en inglés un click out, con no tiempo, no espacio, de donde viene la frecuencia que nos mantiene vivos. La frecuencia que nos mantiene vivos no viene de tiempo-espacio. La frecuencia que mantiene nuestro holograma o la información que mantiene nuestro holograma no viene de tiempo-espacio. La información toma tiempo-espacio, porque ese es exactamente lo que nosotros llamamos tiempo-espacio. La forma que tomó el trozo de energía, y ese trozo de energía que está limitado, eso es lo que le llamamos tiempo-espacio. Que la podemos localizar. ¿Qué nos aconseja a nosotros y a la comunidad de afuera de todos estos últimos tiempos que estamos perdiendo mucho el conocimiento para llegar a donde estamos como religiosos? ¿Qué nos aconseja usted como doctor de seguir una línea para que la humanidad afuera entienda de que lo que nosotros estamos haciendo lleva una conexión ancestral? La primera cosa que nosotros tenemos que tener es humildad. Porque ese es el enemigo mayor. Lo contrario es la humildad, la arrogancia. El enemigo mayor que tiene el humano. La humildad nos hace humanos. La arrogancia nos hace animal. La arrogancia nos quita la perspectiva de aprender. La posibilidad de aprender. Porque la arrogancia dice, yo lo sé todo. Lo que yo digo es la realidad. Y esa arrogancia, cuando usted tiene el conocimiento que no es necesario para otro, es decir, el conocimiento suyo, usted cree que simple y sencillamente es el real. Ese conocimiento que usted no quiere cambiarlo, usted no quiere analizarlo, eso simple y sencillamente es arrogancia. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, si usted y yo estamos en una discusión, entonces aquí el que perdió es usted, porque yo sé que yo tengo la razón. En otras palabras, humildad primero, para poder aprender. Porque el humano lo que hace es aprender. Entonces, no más portarnos como animales, porque el animal es lo que hace es reaccionar. Todo perro no piensa. Hay algo que no le gusta o algo que no coincide con su intuición, lo que hace es reaccionar. Eso pasa con una rata, eso pasa con un camello, eso pasa con cualquier animal. Reaccionan, pero nosotros tenemos la oportunidad de ser humanos diferentes. Es pensar, analizar. Entonces la primera cosa que tenemos necesidad es de analizar. Y cuando usted está analizando, está adquiriendo conocimiento. Hay una posibilidad de adquirir El saber no ocupa espacio. El saber no ocupa espacio. Por eso que nosotros, los libros de sabiduría, como es Ifá, como es la Biblia, como lo es el Talmud, como lo es el Corán, como lo es, por ejemplo, las Vedas, todos esos libros te enseñan a ti, o cualquier otro libro que tiene que ver con la sabiduría azteca, maya, etcétera, etcétera, simple y sencillamente te está diciendo a ti algo. Conocimiento, aprende,
y te invita a la humildad. Conocer es importante. Falta de Hay dos humildad. cosas. Humildad y conocimiento te hace un humano insuperable. La otra parte contraria a eso, la arrogancia y la ignorancia, es letal. ¿Cree que se está perdiendo todo este gran conocimiento que hemos guardado por muchos años en los últimos tiempos? Total, porque hoy yo me he dado cuenta, lo he podido comprobar en las investigaciones que yo hago, los research que yo hago con respecto a la mente, la conciencia, el humano, la actividad social. Constantemente yo estoy en eso. Y la realidad es eso, que nosotros, decía la bióloga Margulis, que simple y sencillamente el humano que le decía Homo sapiens, dice que ahora se ha convertido en un Homo insapiens. Homo insapiens. Es decir, que nos estamos convirtiendo en personas no sabias. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando la mente. Primero porque no la conocemos. Y si todos conocemos el proceso de que venimos del mono, que llegamos hasta acá, vamos a la frase célebre de estos últimos tiempos, estamos yendo para atrás. Estamos yendo de aquí hacia lo que éramos antes, que éramos ¿qué? Animales. Bueno, pero eso es desde el punto de vista del approach, evolutivo. Realmente, físicamente, el hombre no evoluciona. Lo que evoluciona es la mente del hombre. La mente del hombre es la que evoluciona. Tú no evolucionas, tú lo que te pones más viejo y te mueres. Entonces, ¿por qué eso? Simple y sencillamente no evoluciona. Porque la mente es la que te mantiene a ti evolucionando, es la que hace que tú crezcas en todo lo demás. Tu sabiduría de cómo comer, de hacer ejercicio, tu sabiduría de cómo comportarte, Te mantiene activo. tu sabiduría de cómo actuar, tu sabiduría de cómo pensar, esa es la que te hace que tú te mantengas hoy. Pero cuando todos nosotros seguimos, óyelo bien claro, seguimos con todo aquello que aprendimos. Te estamos diciendo que todos, yo me incluyo, por supuesto. Yo estoy en una fase de mi vida de adquirir conocimiento para ser mejor persona. Y yo sé, me doy cuenta, esa es la fase, cuando yo estoy haciendo las cosas mal hechas. Y cuando yo hago las cosas mal hechas, yo no le echo la culpa a nadie, porque la culpa es el segundo nivel más bajo de la conciencia humana. Entonces yo no le echo la culpa a nadie, yo me echo la culpa yo. Yo sé que la otra persona pudo estar haciendo mal, pero yo no tengo por qué vibrar con ella. No tengo por qué resonar con ella. Entonces, aunque ella esté haciendo mal, yo soy el que tengo que hacer bien. Por supuesto. Y no puede haber una discusión si no hay dos personas. Es complicado. Entonces quiere decir de que si hay una discusión es porque yo no acepto que ella se equivocó o yo no acepto de que yo me equivoqué. Entonces yo no acepto de que no hay necesidad de discutir. Yo me doy cuenta de eso y le voy a explicar, porque poco a poco lo estoy aprendiendo. Le explico. Mire, cuando usted discute con una persona a un grado tal de violentarse, ¿ok? Es producto de algo, es producto de la arrogancia suya, que usted no quiere dar su mano a tu ser, aunque usted tenga la razón. Pero el problema es que cuando usted se violentó, cuando usted se puso bravo, eso no es más que una baja energía. Y eso a quien le hace daño no a la otra persona. Es a uno. Es a uno mismo. Porque creó incoherencia dentro de sí. Por eso de que los sabios no discutían en un momento determinado. ¿Ok? No discutían. Lo que podía sentir es pasión, compasión por otra persona. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Que no tenemos paciencia. No utilizamos la mente para analizar el por qué la otra persona no puede hacer cuenta de lo que tú le estás diciendo. Porque no tiene la misma experiencia suya. Y también la vibración. No Bueno, vamos. Bueno, la vibración, primeramente, la vibración está dada sobre la base de una sola cosa, información. La información y la experiencia suya no es la misma que la otra. ¿Ok? Por lo tanto, su vibración es diferente. Pero esa experiencia no es la verdad, es su verdad. Está mi verdad, su verdad y la verdad. Real.
La verdad es aquella que viene de parte del Todopoderoso, de la conciencia superior, del todo, del Supreme Knower, del omnisapiente, que es el que crea la vida. Porque la vida no me la dio nadie. No me la dio ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. La vida mía, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos y a todo el que está, se la da el único que da vida. Porque Que es uno. uno solo. Eso lo dicen los científicos ahora. Ahora dice que nada más que hay un Hornets, hay uno solo. Doctor, nos hemos quedado con ganas de seguir hablando de energía. Quiero hablar de las hierbas, de las energías de las hierbas, la intromisión esa que tenemos con nuestra religión. Es mucho por un solo corazón. Es mucho. En muy poco tiempo. Estos son temas que simple y sencillamente Tienen más. tienen muchas aristas y es muy difícil poderlo resumir en una No, hora. es muy poco. Se hace muy poco el tiempo para resumirlo todo en Lo tan entendemos, poco espacio. lo Pero nada, entendemos. le voy a dar las gracias. Aquí, esta es su casa. Las Gracias. puertas aquí están abiertas Gracias. para lo que usted necesite. Igual queremos crear el diálogo, queremos que la gente pregunte allá afuera, que quieran saber un poquito más de lo que hemos hablado hoy. Le doy otra vez muchísimas gracias por Ok. estar aquí. Gracias por compartir con Ok. nosotros todo su conocimiento. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, se quedaron como yo, con muchos más deseos de seguir aprendiendo. Pues les doy las gracias una vez más y buenas noches.